Antes de que la humanidad aprendiera a escribir, cuando la tierra aún era joven y el cielo era un manto perfecto, existía un reino invisible, la morada de los vigilantes. Ángeles gigantescos, brillantes como fuego líquido, guardianes de la creación, enviados para observar y proteger a los hombres. Ellos veían cómo los humanos tropezaban, crecían, lloraban, amaban, y aunque no debían intervenir, en sus corazones eternos comenzó a nacer algo peligroso: curiosidad y deseo. Entre todos ellos, uno brillaba más fuerte: Semi-Asa, líder de 200 vigilantes, alto como un cedro, ojos como brasas blancas, voz como el viento que rompe montañas. Fue él quien susurró aquello que cambiaría la historia para siempre: descendamos a la tierra, mezclemos nuestro destino con el de los hombres. Los demás dudaron. Sabían que era una transgresión absoluta, un acto que podía quebrar el orden mismo del universo. Pero Semi-Asa insistió, y finalmente juraron juntos un pacto sobre el monte Hermón. Allí, bajo estrellas que parecían advertirles, sellaron un juramento oscuro. Todos caerían juntos, o todos serían castigados juntos. La noche de su descenso fue un espectáculo nunca antes visto. Columnas de fuego azul cruzaron el cielo como meteoros vivientes, estremeciendo montañas. Los hombres salieron de sus chozas aterrados, creyendo que los dioses habían venido. En realidad eran ángeles, pero ya no brillaban igual. Su gloria se había vuelto pesada, terrenal, contaminada. Semi-Asa fue el primero en tomar forma humana, y cuando vio a las hijas de los hombres, mujeres hermosas, trabajadoras, ingenuas, su corazón ardió con una emoción que jamás un ser celestial debía sentir: pasión. Los vigilantes empezaron a enseñar a los humanos secretos prohibidos. Azazel reveló el acero, el pulido de espadas, la forja de armaduras. Cocabiel enseñó astrología profunda, la lectura de estrellas, eclipses, portales. Sariel enseñó los ciclos de la luna y de la sangre. Baraquel reveló magia, encantamientos, invocaciones. Lo que debía ser conocimiento divino se convirtió en corrupción acelerada. Las mujeres quedaron embarazadas, pero lo que creció dentro de ellas no era humano. Cuando los niños nacieron, el mundo tembló. Eran gigantes, los Nefilim, criaturas de 10, 15, 20 pies de altura, con fuerza imposible y hambre insaciable. Al principio la humanidad los adoró como semidioses, pero pronto descubrieron la verdad. Los Nefilim devoraban sus cosechas, sus animales, luego a ellos mismos. Su violencia era como una plaga. Los vigilantes, consumidos por el orgullo, ya no sabían cómo detener aquello que habían creado. En los cielos, la corrupción subía como humo negro. El Altísimo veía cómo los hombres se perdían en violencia, idolatría, sangre y magia. Los vigilantes, que debían proteger, ahora reinaban sobre la humanidad como reyes falsos. Fue entonces cuando un ángel distinto recibió un llamado: Enoc, un hombre justo, un hombre que caminaba con Dios. No era un guerrero, ni un sabio, ni un rey. Pero tenía algo que nadie más poseía: un corazón que no se había contaminado. Una noche, mientras dormía, Enoc sintió un viento que atravesó su pecho como luz. Cuando abrió los ojos, estaba rodeado de seres altos como torres, envueltos en fuego blanco. Enoc, hijo del hombre, ven con nosotros. Lo llevaron entre cielos y firmamentos hasta llegar al tribunal del Altísimo. Allí vio tronos, ríos de fuego, alas infinitas y un resplandor que ningún ojo humano debería ver. El Altísimo habló: Mira la corrupción del mundo. Los vigilantes han traicionado su misión. Serás tú quien lleve mi sentencia. Enoc tembló, pero aceptó. Fue llevado a un abismo donde vio a los ángeles caídos encadenados, criaturas que antes eran gloriosas pero ahora estaban deformadas por su propia rebeldía. Allí escuchó gritos eternos. Los vigilantes, al ver a Enoc regresar, se arrodillaron ante él. Enoc, intercede por nosotros. Ruega al Altísimo que nos perdone. Sus voces eran mezcla de terror y desesperación. Incluso Semi-Asa, otrora imponente, lloraba con manos temblorosas.
Pero Dios respondió a través de Enoc: no habrá perdón. Les enseñaron a los hombres lo prohibido. Engendraron gigantes que destruyen la tierra. Serán encadenados hasta el día del juicio. Los Nefilim comenzaron a caer, atacados por otros gigantes, por hombres rebeldes, por la misma naturaleza. La tierra no podía sostenerlos más. El caos era absoluto. Azazel fue capturado por los ángeles de castigo. Fue encadenado boca abajo, entre rocas afiladas, en un desierto donde jamás llega la luz. Semijasá fue arrojado a un abismo profundo, destinado a esperar milenios en oscuridad total. Pero aún faltaba el mayor castigo, el diluvio. El mundo sería limpiado para comenzar de nuevo. Enoc vio todo en visiones: montañas que desaparecían, océanos que cubrían la tierra, ciudades tragadas por el agua. Él, sin embargo, sería llevado al cielo, transformado, para no probar la muerte. Su misión estaba completa. La sentencia estaba escrita, y la historia de los vigilantes caídos quedaría como advertencia eterna. Cuando seres destinados a proteger se convierten en dioses falsos, la creación entera tiembla. La noche en que los cielos se partieron no fue como las demás. No era solo oscuridad, sino un corte en la tela de lo real, una rendija por donde algo inmenso miró hacia la tierra. En la cima de la montaña donde Enoc había pasado los últimos años buscando respuestas, el viento parecía retroceder, como si la propia atmósfera contuviera el aliento. Enoc, de rostro marcado por años de vigilia, alzó los ojos hacia un firmamento que ardía con un fuego azul, y supo que las visiones que lo atormentaban hasta entonces estaban a punto de revelar su propósito. La cámara se acerca a su rostro. Arrugas que son líneas de mapas, ojos que han visto estrellas caer. Enoc no era un guerrero, ni profeta de multitudes. Era el escriba cómplice de la memoria del universo. Cuando los primeros vigilantes descendieron, seres altos, envueltos en capas de luz que parecían haber sido tejidas con constelaciones, la tierra tembló bajo su peso. No venían con la arrogancia del invasor, sino con la gravedad de quienes fueron enviados. Custodios del orden celeste, guardianes de los secretos que separan lo humano de lo divino. Los vigilantes se presentaron con nombres que retumbaban como ecos antiguos. Samyasa principal entre ellos, con ojos que contenían 1000 juramentos. Azazel, cuyo silencio era una grieta que dejaba escapar secretos prohibidos. Y Gadrel, que sonreía con la calma de quien conoce finales. Al principio, descendieron como heraldos, enseñando a la humanidad metalurgia, astronomía y fórmulas que doblaban la voluntad de la materia. Los hombres y mujeres de entonces les abrieron los hogares, ofrecieron pan, y en sus manos recibieron fuego que no conocían. Ciudades crecieron con las lecciones de los vigilantes, las cosechas mejoraron, los metales brillaron, las pinturas y los rituales adquirieron nuevos significados. Pero en el don anidó la semilla de la caída. Donde hubo maravilla, empezó la transgresión. Las enseñanzas que elevaron la civilización también la incendiaron. La forja permitió armas. La química trajo pócimas que nublaban la mente. Y la astronomía enseñó a algunos a leer los cielos con ojos de divinidad, aspirando a lo que no les pertenecía. Y, peor aún, los mismos vigilantes, atraídos por la carne, comenzaron a mirar a las hijas de los hombres no como criaturas para guiar, sino como belleza para poseer. Fue un efecto en cámara lenta, un roce que se convirtió en deseo, un gesto que se convirtió en violación de los juramentos que habían hecho antes de descender. La noche donde se cruzaron las fronteras entre ambos planos es una escena que la película debe mostrar con una belleza inquietante. Una fiesta bajo lunas múltiples, luces de antorchas risas que se transforman en gemidos sombras que se alargan hasta convertirse en monstruos con nombre humano. Los vigilantes tomaron esposas humanas y engendraron gigantes, los Nefilim, seres de tamaño colosal, de hambre descomunal, que devoraban el paisaje y las leyes de la creación por igual. La cámara empuja. Un Nefil arranca un árbol con las manos como si fuera un junco. Su aliento huele a ruina. Enoc observa todo esto con el peso de la revelación en la mirada. Él sabe, porque una voz lo ha instruido, que tal corrupción no puede seguir sin producir consecuencias cosmogónicas.
Él no es un inquisidor sediento de venganza, sino un mensajero. Su tarea es llevar la verdad donde se pueda actuar. Un viaje comienza. Enoc sube por senderos que ya no pertenecen a los hombres. Atraviesa bosques petrificados y ríos que llevan remordimientos en su corriente. En sus manos lleva el registro de nombres, hechos y pecados. En su boca, las palabras que producirán juicio o compasión. Mientras tanto, la alianza entre vigilantes y humanas prolifera en cantos que se vuelven himnos de poder. Templos que brillan, sacrificios que buscan prolongar lo imposible. Azazel, especialmente, se convierte en arquitecto de la transgresión. Enseña a fundir metales para armas, a colorear la piel con sustancias que mantienen despierta la ambición. Introduce las artes que corrompen la inocencia. Samyasa, dividido entre la responsabilidad y la fascinación, comienza a cuestionarse. Él ve el rostro de los niños de los Nephilim y en ellos una sombra del desastre que se avecina. Susurros en el viento sugieren que incluso el cielo está observando con un juicio que pesa como hielo. El tono cambia. La música baja a percusiones profundas. El corte muestra aldeas quemadas, horizontes llenos de humo y océanos con mareas que parecen responder al latido de los gigantes. La convivencia entre lo divino caído y lo humano ha producido un desequilibrio. El orden natural se quiebra. Las bestias se comportan como hombres y los hombres como apariciones. Enoc, consumido por la necesidad de advertir, es transportado en visión hacia el trono divino. Un lugar más allá de las estrellas, donde las voces son como ecos de montañas. Ahí, con la humildad de quien ha visto demasiado, presenta la lista de nombres, el catálogo de transgresiones. La reacción no es inmediata clemencia. El cielo, representado no como un dictador frío, sino como un consejo de eternidades, debate. ¿Cómo restaurar la balanza sin destruir lo que aún es bueno? La respuesta es dolorosa, habrá juicio, pero antes se prueba con contención y advertencia. Mensajeros celestiales visitan a los vigilantes con llamados al arrepentimiento. Algunos responden con remordimiento, otros con desafío. Azazel se enrolla la capa como un rey herido y se niega a renunciar a su influencia. Samyasa, dividido, intenta contener a los suyos, pero la sangre de los Nefilim y el pulso del poder son un llamado más fuerte que la voz de la razón. Las escenas posteriores son de una tensión insoportable. Enfrentamientos nocturnos entre ángeles y vigilantes, con destellos de luz que explotan como meteoros. Aldeas que se convierten en campos de batalla donde lo sagrado y lo profano chocan sin tregua. Enoc corre entre ambos mundos como un hilo de humanidad pura, tratando de recoger a los niños, salvando a quien puede, escribiendo en pieles húmedas la historia que ha de pasar a las generaciones. Sus encuentros con los Nefilim son sobrecogedores, gigantes que lloran lágrimas del tamaño de piedras, que no entienden su propia existencia, que a veces, en un gesto inesperado, observan a Enoc con curiosidad casi infantil. Pero la tensión alcanza su clímax cuando las reglas del cosmos comienzan a romperse plenamente. Estrellas que pierden su curso, tempests que nacen en desiertos, hijos que se convierten en sombras de sus padres. El cielo decide. El castigo no será solo para los vigilantes, sino para la raza que ahora ha sido alterada. Se anuncia un diluvio en potencia. No necesariamente como en la historia de Noé, pero como una purga de los elementos. Algo que pondrá a prueba la resistencia de la tierra y la inmensidad del arrepentimiento. Enoc recibe, antes del juicio, una visión íntima. Ve el futuro de la humanidad en fragmentos. Hay esperanza, porque su línea no ha sido borrada por completo, pero también ve la persistencia del mal como un virus que se inserta en la memoria. La cámara lo muestra antiguamente viejo, su piel con surcos profundos y todavía con ojos que brillan. Él entonces decide no huir del deber. Irá a hablar a los vigilantes una última vez, no con la espada, sino con la palabra, esperando rescatar lo que aún se pueda rescatar. La escena del encuentro final entre Enoc y Samyasa debe rodarse como un teatro íntimo en medio de un campo de ruinas. Ambos se sientan frente a frente. El viento recoge las cenizas de lo que fueron palacios. Enoc,
Habla con la autoridad de quien ha visto la sentencia, pero también con la piedad de quien entiende el dolor de la elección. Samyaza, en silencio, recuerda a los niños y a las elevaciones que provocaron su caída. Entre ambos hay un momento de reconocimiento trágico. El guardián que se convirtió en transgresor y el mensajero que no puede borrar la historia. A partir de ahí, la narrativa acelera hacia la ejecución del juicio. Los vigilantes son encadenados con cadenas forjadas de luz y silencio, arrastrados a cavidades donde el tiempo no fluye como aquí. Azazel es arrojado a un desierto sin amaneceres. Samyaza es confinado en un abismo donde su memoria será su cárcel. Los Nefilim son abatidos poco a poco, no como trofeos, sino como efectos inevitables de un mundo que ya no puede sostenerlos. El dolor de la tierra es palpable. Ríos tardan en volver a fluir. Los vientos guardan lamentos y las noches se llenan de estrellas que ahora miran con más prudencia. Pero la película no concluye en la aniquilación. Enoc escribe el registro final, no como un acto de condena únicamente, sino como un legado. Un mapa para que las generaciones futuras recuerden los límites entre lo que debe ser enseñado y lo que debe ser guardado. En una última secuencia, vemos nuestros descendientes, caras nuevas, ojos resueltos, encontrar los textos de Enoc, leerlos a la luz del fuego y comprender la lección de los vigilantes, que el conocimiento sin humildad deviene en ruina. La cámara se eleva, mostrando un paisaje que se rehace lentamente, donde los árboles vuelven a brotar y la vida se abre paso con una ternura frágil. En la última toma, Enoc, ya casi un mito, se aleja por un sendero cubierto de hojas doradas. Su silueta se difumina mientras una voz en off recita una frase que será el latido moral del film. Aprended a levantar, no a destronar, a enseñar, no a usurpar, porque el cielo concede más exige responsabilidad. La pantalla se apaga en negro y en la oscuridad queda el eco de un mundo que aprendió a temer y a cuidar, con la promesa de que la vigilancia no es dominación, sino custodio del misterio.